con la evolución que ha tenido su invento que todos conocemos, el lente intraocular, por allá en el año 52, en que hoy en día ha evolucionado a tal cantidad de opciones que decidí yo un poco ordenarlas, porque es explosivo desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista óptico, y hay alternativas, digamos, para nuestros pacientes, alternativas de corrección con los nuevos lentes intraoculares. Las opciones son de todo tipo, pseudoacomodativas, como son los bifocales y luego los trifocales, en que tenemos el Zeiss, el Fine Vision, Richter, Ternit, etcétera, Rainwell, algunos que llegan a Chile, algunos que no llegan a Chile. También ahora tenemos hace un tiempo atrás los lentes de foco extendido, siendo el primero el Symphony de Johnson & Johnson ya hace varios años, y hoy en día tenemos también el Enhance, el Vivity, y los trifocales EDOF, o sea, los trifocales con foco extendido recientemente, como son el Technics Synergy, el Fine Vision Triumph, en nuestro país, al menos en nuestro país. Y finalmente tenemos los parcialmente acomodativos, que son el Crystal Lens, ¿cierto? Y el Synchrony, que son lentes que se están probando hace muchos años, yo diría décadas, al igual que los acomodativos, ¿cierto? En que cambian su curvatura anterior de acuerdo a la teórica acomodación que pudiera existir con el cuerpo, digamos, con el cuerpo ciliar, pero que no se han comercializado y no han tenido grandes, no ha tenido gran aceptación, digamos, a nivel médico. Yo creo que los ensayos clínicos no han sido del todo convincentes. Bueno, en Chile comenzó la historia en el 97, en que por primera vez fuimos, y a mí me tocó ir a un curso del multifocal Array a Estados Unidos por el día. Me fui en la noche, al otro día en la mañana despertamos en el hotel, hicimos el curso, y en la tarde, a las 8 de la tarde, nos fuimos a las 6 de la tarde, nos fuimos al hotel y volvimos a Chile. Así que hicimos un curso por el día de este famoso lente que fue el primero que tuvimos la oportunidad, y ustedes lo han escuchado ya, el Array, que fue un bifocal refractivo. Lo tuvimos que evaluar y con Galano en esa época y la doctora Lepeley hicimos un trabajo comparativo entre monofocal y este multifocal, y obviamente demostramos que había una gran diferencia en la visión para cerca entre el monofocal y el multifocal. También hicimos una serie de casos, ¿cierto?, con piggyback en pacientes altísimos hipermétropes. ¿Ah? En esa época los lentes no tenían o no llegaban a dioptrías tan altas, por lo tanto uno tenía que poner lentes en el saco, y me acuerdo que pudimos poner hasta 3 lentes en el saco en una oportunidad. Bueno, también tuvimos la oportunidad de probar este lente que es el Rainier, así como el Array era un bifocal refractivo con algunas zonas ópticas, ¿cierto? Y empezamos a aprender a quién indicarlo, porque este lente es muy exigente. Es un lente que puede dar grandes satisfacciones, pero también grandes problemas e insatisfacciones en el paciente. Así que lo primero que aprendimos, y todavía es muy importante, diría lo más importante, que este lente se debe indicar por el médico finalmente en aquel paciente que no quiere usar anteojos de cerca, porque hay muchos pacientes que no tienen ningún problema en usar anteojos de cerca. Así que ese es el primer requisito para la indicación. Y el segundo requisito, que sea en hipermétropes, présbitas
o sea, el primer requisito dijimos catarata, obviamente, que no quieran usar lentes para cerca, pero también podemos indicarlo en hipermétropes, pero que sean hipermétropes que usen anteojos de lejos, es decir, que su capacidad acomodativa, de acuerdo a la edad, según esta curva de Duane, se les haya acabado. Es decir, a los 40 años, por ejemplo, tendría que tener una hipermetropía de alrededor de 4 para comenzar a usar lentes de lejos, a los 50 alrededor de 2 y a los 60 alrededor de 1. Es decir, los pacientes son absolutamente dependientes de lentes, estos pacientes hipermétropes, de acuerdo a su hipermetropía y a su edad. Insisto que tiene que ser en hipermétrope, no en miope. Acuérdense que la cirugía refractiva de cristalino en miopes es tremendamente riesgosa, y esto siempre lo señalo, y no así en los largos axiales pequeños, que a menor largo axial, menor riesgo de desprendimiento de retina por la afasia. Y finalmente, se debe indicar en pacientes con ángulo estrecho. Este trabajo fue clásico, ¿cierto?, en que demostró que la extracción del cristalino era una opción tan válida como sacar el cristalino en pacientes con ángulo estrecho, hipertensión ocular o riesgo de glaucoma por cierre angular, en que muchos hipermétropes también se asocian, como todos sabemos. Y también aprendimos en qué no indicarlo. Y eso ahí es donde pisamos el palito muchas veces, porque estos pacientes exigentes y obsesivos quieren no usar anteojos para cerca, pero a su vez son muy exigentes después de haber sido operados. Por lo tanto, los pacientes tienen que saber que van a ver halos, que pudiera haber una pequeña disminución en la visión de lejos, que se puede corregir una pequeña impredictibilidad, ¿cierto? Los pacientes deben tener clara su expectativa y limitaciones reales, digamos, no es que vayan a ver como a los 20 o 30 años, no es para la letra ínfima, ni baja luz, ni bajo contraste. Tienen que entender todas esas cosas, y los pacientes en general hipermétropes, presbitas, están locos con la dependencia, así que se compran todas esas explicaciones y deciden por operarse muchas veces. También aprendimos que no hay que indicarlo en aquellos pacientes con alteraciones oculares de cualquier tipo, obviamente pupila, mácula, etcétera, superficie, que el astigmatismo que vayamos a corregir sea regular y sin cirugía refractiva previa, aunque hoy en día pudiera haber una alternativa que también pudiera corregir en estos casos. Ya vamos a discutirlo. Posteriormente llegó el RISUM, que fue un array modificado en que para acomodar mejor las distancias, los focos a distintas distancias, se fueron acomodando las zonas ópticas y para disminuir también eventualmente los efectos adversos en la noche al dilatarse la pupila. Pero en el fondo es lo mismo, es un lente bifocal difractivo. Pero mientras tanto, se promovían una serie de opciones muy poco sustentadas y convincentes, que afortunadamente no nos convencieron nunca. Nosotros somos bastante prudentes en Chile en este sentido. Incluso la queratotomía radial, si ustedes se acuerdan, no tuvo mucho éxito en nuestro país, comparado con Argentina, con Brasil u otros países cercanos o latinoamericanos. Bueno, y entre estas opciones estaba la queratoplastia conductiva, ¿cierto? El presbilasic, los lentes acomodativos, como el Crystalens que se ve aquí abajo, y los corneal inlays, ¿eh? Que, como digo, no tenían mayor bibliografía ni evidencia médica. Tanto es así que el inlay, este es un comunicado de seguridad de la FDA, en que años después de haberlo aprobado, advertían del riesgo asociado a este lentículo intraestromal, ¿ya? En que nosotros caímos en un par de casos y lo pusimos, ¿cierto? A pesar de, y aquí podemos ver el lentecillo que se pone intraestromalmente en la córnea, pero que
se ponía en un ojo y que en realidad no tenía mayor éxito, sobre todo comparado con los lentes multifocales o bifocales en ese momento. También pusimos algunos casos, 2 o 3 casos de estos de los Crystalens, ¿cierto? Pero la evidencia era clara en que más bien había que hacer monovisión, en que la visión de cerca no se corregía claramente, ¿cierto? Y los lentes que después salieron, los bifocales difractivos, eran claramente mejor para la agudeza visual de cerca sin corrección. Y entonces salieron los bifocales difractivos. Todos conocemos el fenómeno de difracción, ¿cierto? En que por una hendidura o un pequeño peldaño o altura, digamos, en la óptica, se bifurca el foco hacia uno de cerca y uno de lejos, pero que se produce una interferencia destructiva que podemos ver aquí en estos espacios oscuros, ¿cierto? En que se pierde el 18% de la luz en este tipo de difracción. Es decir, la energía luminosa no pasa totalmente y eso lo tenemos que tener muy en claro. Y de esta manera los lentes se les adicionó este pequeño peldaño en que de acuerdo al ancho era el poder de foco de esta forma de refracción o de difracción, de focalización. Y de esta manera entonces en cada peldaño vamos a tener una energía de orden 0 y una de orden 1 en que va a ir a un foco, pero un 40% de cada una de esta luz se va a ir a uno u otro foco, perdiéndose alrededor del 18 a 20%, ¿cierto? Y estos peldañitos son mínimos, como ustedes pueden ver aquí en el esquema de abajo. De manera tal de que el lente de un poder dióptrico de base de alrededor de 20 dioptrías se le agrega en una cara, ¿cierto? Este pattern difractivo, en este caso de 4 dioptrías para obtener una visión de cerca, ¿cierto? Y tenemos entonces así un lente de 24 dioptrías para cerca y de 20 dioptrías para el infinito. ¿Está clarísimo? Y en un comienzo tuvimos los lentes esféricos, luego se le agregó la asfericidad en la otra cara, ¿cierto? Luego se le empezó a agregar 4, 3, 3, 5, 2, 5, buscando la mejor satisfacción para el paciente y la mejor comodidad. Se apodizaron estas ópticas y estos pasos que ya vamos a ver la idea de esto, y se agregaron la toricidad posteriormente. Entre el 2003 y el 2010 ocurrió todos estos avances, ¿cierto? Y la apodización significaba que estos espacios, estos peldaños, digamos, ópticos iban disminuyendo hacia la periferia de manera tal de que cuando se dilatara la pupila tuviera menos efectos adversos. Entonces los lentes adquirieron la apodización. Y en ese momento teníamos una serie de alternativas, ¿cierto? Y el Ristor +3 era el que la llevaba, puesto que tenía una muy buena visión de cerca, una excelente, buena, intermedia y lejos. En realidad no era tan buena la intermedia como vamos a ver ahora, pero era lo que había y era lo mejor respecto de las alternativas o las opciones en ese minuto. Los resultados para lejos sin corrección eran bastante buenos, ¿cierto? Y claramente era mejor o más cómodo que el Ristor Asférico +4 que había salido al comienzo, con una visión a 0,37 versus 0,30 centímetros. ¿Ah? Entonces alejaba un poco el foco, lo que daba un poquito mayor comodidad, mayor independencia y mejor satisfacción. Aquí podemos ver entonces que la curva se corre un poquito hacia lo intermedio, la curva de foco. ¿Ah? Este es el foco de lejos, ¿cierto? Ese es el foco de cerca y este es el foco de cerca, y aquí en esta guatita el foco intermedio que no estaba cubierto a esta altura. Cuando veíamos la visión o comparábamos la visión del bifocal Technics y el bifocal Alcon Ristor, ¿cierto?
teníamos sin duda una mejor visión de cerca porque era más 3 versus, era más 3,5 versus más 3. Y como les digo, después salió el tórico en estos dos lentes bifocales, ya sea Rixtor o Tecnis. La gran revolución, o entre comillas, revolución, digamos, o idea, o les cayó la teja, digamos, que fue el trifocal. En vez de tener 2 focos, tenemos trifocal. Entonces, ¿por qué? Porque nos faltaba la visión intermedia, visión que era bastante frecuente, ¿cierto? De computador, del iPad, del celular, etc. Y por lo tanto le agregaron, además de la agudización, le agregaron un doble peldaño bifocal. Acuérdense que el ancho del ancho depende de la fuerza y por lo tanto vamos a tener 2 tipos, como ven aquí abajo, 2 tipos de cuñas, una más ancha y una más angosta, de manera tal de obtener un tercer foco. Y el trifocal resultó solamente agregar, no disminuyó ninguna de las propiedades. Resultaron ser muy seguros y efectivos, ¿cierto? Cumplieron con las expectativas de aún mayor independencia, sin mayores efectos adversos, que fueron muy parecidos a los bifocales, y por lo tanto se agregó una visión intermedia con una visión para lejos, para cerca, y una calidad visual equivalente. De manera tal de aquí podemos ver que aumenta el foco o la visión en la zona intermedia del rojo al azul, en la zona intermedia alrededor 1,5 de desfoco, tenemos una mejor visión logmar, como podemos ver aquí. Y así existieron varios trifocales, los más famosos, entre comillas, o los más usados, los más comercializados, fueron los Fine Vision, Atelisa y Panoptix. Y este trabajo muy bien hecho es un metaanálisis en que analizó los trabajos de estos trifocales, incluido el Atelisa trifocal, en que aquí se ve que agrega el foco alrededor de 80 centímetros con una potencia intermedia de 1,66, ¿cierto? Y este metaanálisis claramente demuestra que es mejor el foco intermedio con respecto a los bifocales. Como ven aquí, un desfoco de alrededor de -1 es mucho mejor, favorece, digamos, a los trifocales, al igual que el foco de alrededor de 2,5 y de 3. Entonces, claramente los estudios demostraron que el trifocal agrega, ¿cierto? Una visión intermedia, da incluso mejor visión corregida a distancia, y la refracción postoperatorios, glares y los efectos adversos no eran significativamente diferentes. Por lo tanto, el trifocal difractivo resultó ser mejor que el bifocal difractivo, dando una visión intermedia y dando una equivalente visión de lejos y equivalente efectos adversos. Como aquí vemos, son los famosos halos en la noche, en que se comparan los 3 lentes en que son similares y tal vez unos un poquito mejores que otros. De manera tal que nosotros disponíamos del Fine Vision desde hace un tiempo, y el Fine Vision, la diferencia, disponíamos del Fine Vision y del Panoptix, pero el problema o la diferencia era de que el Fine Vision tenía un foco obviamente de lejos, uno intermedio de 1,75 y uno de 3,5, que se obtenían, ¿cierto?, con las estructuras difractivas de 3,5, que su segundo orden da un 1,75, pero se agregaba también una estructura difractiva de más 7, en que su segundo orden daba también 3,5, que se le agregaba
a la otra estructura difractiva. Por lo tanto, este lente, y me convenció bastante, y clínicamente también me convenció, daba mejor visión, el foco de cerca que tenía era mejor que el foco de cerca del Panoptix en ese momento, porque si ustedes pueden ver el Panoptix, obtenía una visión a 60 y a 40 centímetros, aparte de una 120, pero eliminaban, ellos sacan la tecnología de 4 focos, eliminando eliminando el de lejos, quedando 2 focos, uno foco cercano e intermedio, más el de distancia, ¿cierto? Pero eliminar el de lejos, redistribuyendo la luz a la distancia. Y cada marca tiene su diferencia mínima tecnológica que aprovechan para promocionar. Pero nosotros somos los que tenemos que evaluar y decidir qué es lo que ponemos. Pero esto es lo que a mí me hizo ocupar más bien el Fine Vision, en que privilegiaba la energía de cerca. Ustedes ven aquí en violeta, de acuerdo a la pupila, la energía del Fine Vision, de la Telisa, que es un poco similar, alrededor del 30% en la pupila de 3, alrededor del 30% de la energía se va a cerca. Sin embargo, en el Panoptix, la energía de cerca es alrededor del 20%, es decir, privilegiaron la energía hacia el intermedio y el lejano. Y aquí lo podemos ver muy bien, en que la distribución de luz del Panoptix es de 25 para cerca, de Fine Vision es de 31, muy similar a la Telisa, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos más luz de cerca y no de intermedio, lo cual hace mucho sentido porque el intermedio tiene luz propia, las pantallas, el iPad, los celulares, todos tienen luz propia. Sin embargo, lo que quiere el paciente para sacarse los anteojos es una lectura cercana, lo más cercana posible. Y aquí tenemos el foco intermedio y cercano, en que el Fine Vision es de 33 centímetros, el Telisa y el Panoptix es de 40, ¿cierto? Y el foco intermedio es de 80, 80 y 60, ¿ya? Entonces, ahí se diferencia un poco estos 3 trifocales. Y los resultados Fine Vision, al menos en el grupo nuestro, es bastante bueno, con una agudeza visual sin corrección de 0,95 y con corrección de 1,07, lo que da muy buena seguridad y eficiencia en términos de cirugía refractiva. Seguridad en que no baja la visión de lejos, con corrección, y eficiencia en que puede ver bastante bien sin anteojo de lejos. Y para cerca, visión 1 a 33 centímetros, lo que es muy bueno, y realmente es así. Y no requiere de tanta luz como refieren o referían con el Ristor y también con el Panoptix, en que uno les pregunta y ve bien de cerca, sí, doctor, pero necesito mucha luz. Y eso es clásico. Ahora, la predictibilidad es fundamental. La predictibilidad es fundamental y en eso nosotros nos tenemos que preocupar y estar evaluando el error absoluto medio o MAE, ¿cierto? Y vemos que en la fórmula Holliday y Haigis nos dan los menores MAEs con menor desviación estándar, siendo las otras fórmulas, incluso la Barrett, peores que la Holliday 2, al menos en esta serie, que lo estamos evaluando permanentemente. Ahora, mientras luego salieron, y para complicarnos la película, los monofocales de foco extendido. Y los monofocales... Ah, perdón, ¿algo pasó o no? ¿Aló? ¿Ahí se ve? Doctor, ahí sí. ¿Sí? Ahora sí, sí. Bueno, luego salieron los monofocales de foco extendido, que cuesta a nosotros que tenemos la visión óptica bastante clásica, o los conocimientos ópticos más tradicionales, ¿cierto? Entender esto de foco extendido. Incluso cuando salió el Synergy, que fue el primero que salió hace ya varios años,
yo les preguntaba cómo hacía el foco extendido y en realidad o no querían decirlo o no lo entendían tampoco. Y todavía no se entiende bien. Bueno, este es un lente suizo en que maneja el foco o extiende el foco, ¿cierto? Con un tipo de lente que tiene una superficie cónica en que se llama axicon y transforma el rayo dentro de un anillo, ¿ah? O sea, en un anillo, dentro de un anillo de foco y no en un foco puntual. Entonces, esta base piramidal va produciendo foco en distintos puntos, produciendo una extensión de este foco, que algo se entiende, ¿cierto? Y luego también están estos otros tipos de lentes, como son el mini well, el SAIF, etcétera, en que el foco extendido lo logran manejando las aberraciones esféricas, ¿cierto? Dando un foco para cada tipo de aberración distinta, de manera tal de que en realidad este foco es un foco, debería ser un foco aberrado, pero extienden así el foco por asociación o manejo más bien de las aberraciones esféricas negativas y positivas. Eso mediante también los índices de refracción diferenciados para las distintas longitudes de onda. Es bastante complejo y ocurrente este tipo de lentes de foco extendido. Y este es el famoso Symphony, ¿cierto? En que al fin revelaron más o menos cómo es el asunto y dicen que se trataría de varios Ekelet le llaman ellos, son estos peldaños, pero que son un poco inclinados, ¿cierto? 9 peldaños centrales o Ekelet que son más largos y levemente angulados, dice aquí, que elongan el área de foco. ¿Ah? Y esto aumenta, ¿cierto? Sin duda alguna, la visión de cerca e intermedia sin compromiso de la visión de distancia y con mínimo o nada, dicen ellos, efectos adversos durante la noche. O sea que esto no agregaría, lo cual a uno le hace ruido, ¿cierto? No agregaría efectos ópticos adversos. Además, el Symphony y otros de estos lentes hacen un manejo de las aberraciones cromáticas que en la córnea son en un sentido, de acuerdo a la longitud de onda de la luz total, ¿cierto? Que ellos en el lente la neutralizarían de manera tal de obtener una disminución de las aberraciones cromáticas como vemos aquí. Bueno, de esta manera el Symphony obtendría una mejor agudeza visual intermedia, además de la lejana, y eso es lo que es el objeto de este lente, con una mayor independencia y satisfacción del paciente, pero ellos dicen con mejor visión cercana con mini o mini monovisión, lo cual es absurdo considerando los bifocales, incluso los trifocales. Y además, en su folleto mismo, dicen que puede causar reducción en la sensibilidad de contraste y que hay que informarlo al paciente, por lo tanto, no sería tan inocuo el mecanismo del foco extendido. Y para enredar más la película, ahora salieron los monofocales de foco extendido. Perdón, todavía no. Este es otro foco extendido, que es el de Acris, el de Alcon, ¿cierto? Que es el Vivity, en que tendría otra tecnología que ellos le llaman X-Wave, ya sea tórico o no tórico, ¿cierto? En que también es difícil de entender esta tecnología, en que ellos estiran
enlenteciendo el frente de onda y apurándolo en el fondo, apurándolo en cierto frente de onda y enlenteciéndolo, por otro lado, con esta forma, con esta superficie de transición en la cara anterior, de manera tal de que logran un foco estirado, ¿cierto? Un foco estirado que agrega entonces un foco intermedio al lejano. Aquí la idea de todos estos lentes de foco extendido es que están agregando un foco cercano al foco lejano, teóricamente sin producir problemas. Y de manera tal de que aquí podemos ver en el último, aquí abajo, ¿cierto?, el rango de foco extendido de la tecnología que ellos llaman X-Wave, que Alcon en este caso llama X-Wave con su lente Vivid. De manera tal de que logramos desde el infinito un foco más o menos ver bien hasta los 55 centímetros, 60 centímetros. Este lente es extremadamente nuevo, no lo he ocupado, sé que lo han ocupado algunos colegas con buenos resultados, pero los buenos resultados en estos casos dependen siempre de las expectativas y objetivamente hay que evaluarlo. La competencia es dura, ¿cierto? Y es brava. Y aquí tenemos un folleto de BBT en que habla de la monofocalidad, es decir, de las aberraciones o la visión de halos en la noche con un monofocal y lo compara con la tecnología X-Wave, que no es tan diferente, sin embargo, con la competencia, obviamente, con el Symphony es tremendamente diferente, si la cosa es así. Y este es el que le decía. Además, tenemos otro que es el Enhance, que es de Johnson & Johnson, también recién salió, y que apuesta a un monofocal de foco también extendido hacia la visión intermedia, pero es monofocal. ¿Y por qué dice que es monofocal? Porque simplemente tiene una mayor curvatura mínima en el centro, ¿ya? Es decir, la curvatura única del lente monofocal aumenta hacia el centro. De manera tal de que también nos da un foco extendido, pero en este sistema es debido a una refracción continua, a un fenómeno refractivo continuo mayor hacia el centro, que nos daría este rango de visión intermedia aumentado. Lo cual, al ser refractivo y tan tenue, ¿cierto?, en su curvatura, no afectaría la visión, la calidad visual, y mejoraría la visión de lejos, como se ve aquí, con respecto a su propio lente monofocal, ya que corrige las aberraciones esféricas, las cromáticas, y sería mucho más pupilo dependiente y de centramiento, cosa que pudiera ser útil entonces, como les decía en un comienzo, para los pacientes operados de cirugía refractiva, lo cual habrá que evaluar con mucha prudencia también. Y la sensibilidad de contraste, como ven aquí, sería incluso un poquito mejor que el monofocal. Y eso es lo que apuesta este lente, aunque hay que verlo, tengo mis dudas. Bueno, y ahora, para complicar un poquito más la película todavía, salen los trifocales EDOF, es decir, o un bifocal difractivo más un foco extendido. Es decir, ahí ya tendríamos todas las de la ley, todas las propiedades, digamos, en un solo lente. Y sale el Fine Vision Triumph, ¿cierto?, en que obtiene un lente de un rango de foco elongado, ¿ah? Ellos lo llaman un rango de foco, en que también mejora las aberraciones cromáticas. Y así se van haciendo una especie de estas tecnologías que se van agregando y se van
como quien agrega un carro en el supermercado, se van agregando las distintas tecnologías que ya son como hoy, y vamos a tener una oferta de lentes interoculares con numerosos tipos de tecnología. Y aquí tenemos el Triumph que obviamente prometía, así que lo evaluamos en algunos casos en que hay que tener una muy buena red. Detalles técnicos nos vamos a entrar, pero obviamente todos estos lentes requieren de una técnica muy minuciosa. Y este es el lente que es un Fine Vision con foco extendido, es decir, un trifocal más foco extendido, en que en realidad, aparte de ver una distinta distribución de anillos y de tamaños de anillo que se ven muy bonitos, no se puede diferenciar obviamente las propiedades. Ahora, la gracia del Triumph sería de que le dan más energía o le agregan un foco intermedio, como vemos acá en rojo, aumentan el foco intermedio del Fine Vision tradicional, que es el de la izquierda, en azul, aumentan y por lo tanto le dan mayor énfasis al foco intermedio que al cercano, lo cual creo yo, y no yo soy, me tocó participar en un foro en esta de las cuarentenas del Fine Vision y también otros usuarios, digamos, decían que en realidad no les gustaba eso. A mí, yo desde un principio dije, no me gusta porque yo creo que el bifocal, cuando uno indica un bifocal, los pacientes quieren leer de cerca y tiene que estar todo privilegiado para cerca. Lo intermedio, a mi modo de ver, no es tan importante por las razones que ya conversamos. Y por lo tanto, aquí tenemos la diferencia entre el Fine Vision tradicional y el EDOF o Triumph, ¿cierto? En que tendría mayor energía para lejos y una mejor distribución de la energía, más pareja, como ustedes pueden ver, pero tiene el problema y la diferencia que a mí no me gusta, que la energía para cerca en el tradicional es de 30% y en este sería de 20% solamente, aunque tiene, como ustedes ven, una curva para las distintas pupilas mucho más pareja de distribución de esta energía. También tiene la corrección de las aberraciones cromáticas. Todos sabemos que dependiendo de la longitud de onda, el rojo refracta o difracta distinto que el azul. Y ellos entonces en una superficie difractiva, en la superficie difractiva, agregan las aberraciones negativas, ¿cierto? La afericidad negativa, perdón, una afericidad negativa a la positiva, de manera tal de obtener un foco de aberraciones cromáticas único y mejorando estas aberraciones cromáticas. De manera tal, y posteriormente tenemos el Synergy. El último lente que disponemos hoy en día es el Synergy, en el cual es un difractivo EDOF, es decir, es un trifocal EDOF, un trifocal con EDOF o difractivo más EDOF, con además corrección cromática, filtro azul, etcétera, etcétera, en que el foco iría desde el infinito hasta los 33 centímetros. Entonces, ustedes pueden ver que vería bastante bien a lo lejos, como se ve aquí en el 0. Baja un poco la visión en el intermedio, pero baja entre 20-20 y 20-32, elongándose mucho este foco de intermedio hasta alrededor de los 33 centímetros con una visión de 20-25. Es decir, el Synergy tendría una muy buena curva de foco e intermedia y sin perder el lejos ni el cerca, que es lo que creo yo que debe interesar. También hace un manejo de las aberraciones cromáticas, ¿cierto? En que ellos compensan las aberraciones cromáticas de la córnea con el lente intraocular de manera de neutralizarlas y obtener una corrección de las aberraciones cromáticas. Con esto ellos dicen que tienen una
obviamente la mejor corrección de la aberración cromática de todos los lentes que existen y ofrece una mejor calidad visual que el resto de la competencia, ¿cierto? A 5 milímetros. No hay bibliografía que nos avale todo esto, aún menos experiencia nuestra que lo avale, pero esto es lo que yo estoy repitiendo un poco lo que dicen las diferentes compañías. El Techni-Synergy también lo hemos usado y creo yo que es bastante bueno y no sé si cumple con todas las promesas, pero funciona bastante bien. Incluso ellos, si ustedes se fijan, es un color ámbar. Es de un color ámbar, un color, no es ocre, pero un color opalescente, ámbar. No es ni amarillo ni transparente. Y eso porque ellos le agregan, como digo, todos le agregan su pomada para vender, le agregan un filtro del ultravioleta que mejoraría aún más la visión y disminuiría las aberraciones visuales durante la noche. Tendría mejor menor fototoxicidad y bueno, ellos hablan también del ritmo circadiano. Eso en cuanto al Techni-Synergy. Y la última novedad que les cuento es el EDOF. EDOF ICL, es decir, un lente fáquico con EDOF. Y este era bastante lógico, yo había conversado este día hace muchos años, y al final con la tecnología EDOF sale el ICL EDOF, que sería el indicado para aquellos pacientes presbitas miopes. Es decir, uno corrige la miopía y les corregiría entonces la presbicia. Ese está por verse, ni siquiera ha llegado a Chile. Dicen que en marzo se lanza en Europa, pero tendría, como ustedes ven, una curva bastante plana desde el infinito, digamos, hasta el cercano. Y eso debido a que queda algo de acomodación, es decir, ocupa la acomodación residual porque obviamente no se saca el cristalino. Ahora, ¿cómo elegimos entre todo esto? Existen muchos parámetros para elegir, ¿cierto? Estaba viendo la hora, disculpe. Existen muchos parámetros para elegir. Pero lo primero que tenemos que elegir en estos lentes es elegir con el paciente o que el paciente nos explique bien y entender bien lo que quiere el paciente. Lo primero es saber si es que el paciente quiere ver bien de lejos, quiere ver bien de cerca o quiere ver bien a distancia intermedia. Porque como vimos, la luz y el foco de los distintos lentes es distinto para estas distintas distancias y por lo tanto ahí es donde tenemos que elegir el lente en primer lugar, Y luego preocuparnos de todas las demás propiedades. Que pueden ser muy fantásticas y cada vez van a ser más fantásticas, aparentemente, de acuerdo al avance de esta tecnología que es capaz de tallarse en el fondo o expresarse en el lente intraocular. Pero ninguna de estas propiedades, y por eso lo tengo en rojo, es válida si es que no hay una buena predictibilidad esférica y astigmática. Y ese es uno de los mayores puntos a preocuparse en este tipo de lentes que salen todos los días. ¿Por qué? Porque no todos tienen constantes claras, constantes de cálculo del lente claras, constantes que no están optimizadas. No hay bibliografía que avale, digamos, los resultados refractivos, los errores refractivos postoperatorios, ¿cierto? Los errores absolutos que hablábamos en un comienzo. Bueno, y también hay que preocuparse de la plataforma, que estemos acostumbrados a la plataforma, al diseño, al material, que bueno, da para todo, da para mucho. La calidad visual, ¿cierto? Los efectos adversos. La luz y el rango de visión mayor de 20-30, ¿ya? Porque todos dicen a visión intermedia, alcanza visión intermedia. Pero ¿qué visión y a qué distancia? No está claro. Los folletos dan una curva que va entre 20-20 y 20-30 o 20-40, etc. Entonces uno tiene que, y uno le pregunta, y yo le pregunté
a las casas, digamos, que nos ofrecen estos lentes, y nadie dice cuál es el foco, cuál es la distancia, cuál es hasta qué distancia es el intermedio. No, nadie dice, porque es un foco extendido en que el rango es tan difuso como el concepto, digamos. Entonces tenemos que preocuparnos de esta curva de desenfoco. Bueno, y el resto, el rango dióptrico del lente, muchas veces no existen altas o bajas dioptrías en estos lentes. Y finalmente el peso, los pesos, ¿cierto? Porque hay dos de estos lentes, no voy a nombrarlo, uno es casi la mitad del otro, siendo de las propiedades iguales o incluso mejores que el otro. Estos lentes de trifocales EDOF. Y voy a detenerme un par de minutos en la predictibilidad, porque yo creo que cualquier propiedad, tal como dice, cualquier propiedad de todos estos lentes vale hongo, como se dice hoy en día, si no tenemos una buena predictibilidad. Un desenfoque produce las aberraciones mayores que cualquiera de estas compensaciones que pudieran tener los lentes. Producen la insatisfacción que buscan estos lentes, que no buscan estos lentes, digamos, etcétera, o que buscan corregir estos lentes. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos mucho, mucho de la predictibilidad. Y yo me he preocupado hace mucho tiempo este cuento y no es fácil, porque en los ojos hipermétropes, acordémonos que son ojos en general más chicos que lo normal, y la posición efectiva del lente, que aquí podemos ver entre cámara anterior, entre córnea y la cara anterior del lente pre-fagomulsificación, aumenta, ¿cierto? De 1,98 a 3,35 en este caso. A 3,35. Este simplemente es un ejemplo para decirles que esto es lo que las fórmulas tratan de adivinar y no es siempre fácil. Por lo tanto, uno tiene que, en primer lugar, optimizar las constantes que a uno le dicen. ¿Y cómo se optimizan? O cómo las mejora, digamos. Primero, ir al sitio ULIB. Por lo menos para el SAIS, el IronMaster SAIS, tiene las constantes optimizadas a través de este sitio ULIB en que permanentemente salen todos los lentes que se les ocurra con su constante optimizada por distintos autores que alguna vez nosotros lo hicimos para el Ristor hace muchos años, pero todos los lentes y los muy nuevos no la tienen, pero en general todos los lentes, en la medida que los cirujanos van ocupándolo y van evaluándolo, van optimizando estas constantes. Así que es bueno ir al sitio ULIB todos los meses y pedirle a los tecnólogos que manejan los IronMaster que optimicen la constante en ULIB permanentemente. Eso es una forma. Y la otra forma es de que ustedes agarren sus propios datos y sin tantos datos, sobre 30, 20 y tantos datos, ya pueden ir metiéndolos al IronMaster, ¿cierto? Que lo explica muy bien esta página del Dr. Hill, cómo hacerlo. Lo meten en el IronMaster y van optimizando su constante del lente, ya sea que están ocupando hace tiempo o sobre todo con mayor razón de los lentes nuevos que vayan a ocupar. La tercera forma de buscar esa predictibilidad o mejorar la predictibilidad es que, aparte del IronMaster, que le da las 4 fórmulas por ojo clásicas, ¿cierto? En que en este caso, si ustedes ven, un Fine Vision Triumph no tiene la constante optimizada del Holoday, por lo tanto nos da un resultado totalmente distinto a los demás, a los otros 3, lo cual evidencia que todavía no hay suficientemente optimización ni experiencia de la constante de este lente. Pero aparte del IronMaster, yo habitualmente en este tipo de lente ocupo otros 2, lo calculo con otras 2 fórmulas que son la Barrett universal, que ustedes se pueden meter al sitio y hacerlo muy fácilmente, o con la Hill, ¿cierto? Acá. Por lo tanto, tenemos el cálculo con 6, al menos 6 fórmulas distintas para buscar la mejor predictibilidad. Y la predictibilidad tórica también es muy importante, porque lo ideal es buscar esto, ¿cierto? Que en estos pacientes
en que tenemos una 0,25 de cilindro, ¿cierto? Subjetivo, sin embargo un 2 de toricidad corneal y un 3 y tanto de toricidad corneal acá, habiendo corregido, ¿cierto?, la toricidad corneal para la subjetiva, y esto se hace de varias fórmulas. Primero, el cálculo es muy importante, el cálculo del lente, ¿cierto? Pero no basta la medición ni el alineamiento. El alineamiento también tiene que ser muy importante. Tenemos que tratar de disminuir el error durante la alineación en la cirugía. Acuérdense que se pierde un 10% de efecto cada 3 grados, y a los 30 grados el efecto, a los 30 grados no solamente disminuye, sino que aumenta el astigmatismo. Por lo tanto, el alineamiento es fundamental, y por eso que este lente, bueno, hay que ocupar todas las marcas, y ojalá esta que tenemos en el microscopio, ¿cierto?, que es muy útil, que es, sigue a la medición del size, pero este lente, además, para ponerlo en su marca no siempre es fácil, y este lente, que es Fine Vision tórico, permite rotarlo hacia ambos lados, y eso es muy importante, porque uno hace una sintonía fina rotando el lente hacia ambos lados, de manera tal de que disminuye al menos el error intraoperatorio, habiendo ya calculado y habiendo marcado y teniendo todas las marcas, que es el último efecto en el cual podemos influir. Y además este Fine Vision tórico se supone que contacta más, las ápticas tienen 102 grados de contacto respecto a los demás que tienen 57 y 61, por lo tanto es el doble de fricción y de contacto para que no roten el postoperatorio. Teóricamente, por lo tanto, y además resulta bastante bien en la práctica, es útil usarlo, este trifocal, cuando es tórico. Y la bibliografía de ellos que relatan, dan a una rotación de 1,85 grados postoperatoria en este tipo de plataforma, versus otros que hemos leído que son alrededor de 4 grados. Por lo tanto, teóricamente, insisto, este es el lente que habría que usar. Por lo tanto, Sir Harold Ridley, ¿qué elegiría hoy día? Para terminar, y esta es la diapositiva final, bifocal no más. No tiene ningún sentido seguir usando bifocales. Por lo tanto, solamente habría que usar trifocales. Y aparentemente trifocales puros tampoco. Solamente el trifocal puro cuando sea tórico. Es decir, el Fine Vision tórico, por esta característica de la plataforma, ¿cierto?, de que el lente nos permite rotarlo o hacer la sintonía fina para ubicarlo en la cirugía, en el eje correspondiente, durante la cirugía. Y por lo tanto, nos quedaríamos hoy en día con el trifocal EDOF, y de los dos EDOF, yo creo que el Synergy, porque me da una mejor foco, como ustedes pueden ver aquí en esta curva, entre 33 a 80 centímetros. Y sí es verdad que es como el Fine Vision para cerca, que tiene la luz y el foco al menos seguro para cerca. Y eso creo yo que es lo más importante cuando un paciente le pide operarse para no usar anteojos de cerca, porque el intermedio lo tenemos asegurado con el trifocal. Ahora, para lejos, bueno, si vamos a operar un paciente para lejos, le podemos dar de yapa un foco más intermedio que alrededor hasta los 76 centímetros, y está por verse, es en la apuesta que hace el laboratorio o esta compañía, está por verse si es tan bueno como el monofocal, y, no sé, y sería casi a un precio, si fuera así, un precio equivalente, un poco más caro, razonable con respecto al monofocal. No es el precio que se eleva de los trifocales o bifocales o foco extendido alguno, sino que sería este monofocal, si es verdad, sería ideal. Incluso se podría tal vez poner en cirugía previa o en pacientes con glaucoma u otra enfermedad, incluso macular, probablemente. Para el intermedio, pero yo creo que si alguien se va a operar para intermedio, no tiene sentido, oiga, déjeme para intermedio, pero no para cerca. Así que yo creo que
Yo siempre he dicho que los lentes bifocales o foco extendido, lo que sea, que buscan el paciente que quiera intermedio no tiene sentido. Todos los pacientes quieren no leer de cerca, con anteojo. O sea, leer de cerca sin anteojo. Y nadie, digamos, elegiría el intermedio y no el cerca. Así que yo no le encuentro sentido, no le encuentro indicación, le encuentro una indicación muy estrecha. Pero en todo caso, el EDOF sería para el intermedio y para los miopes, como dijimos, tal vez y aparentemente vendría la solución para no sacar el cristalino que no se debe sacar en los miopes, el ICL de foco extendido. Eso sería, estimado. Muchas gracias.